La mayonesa es tan cotidiana que uno olvida lo extraordinario que es su proceso. Un producto cremoso, estable y uniforme, hecho a partir de dos ingredientes que deberían repelerse por naturaleza: agua y aceite. Para la industria alimentaria, lograr esa unión perfecta es un desafío que combina ingeniería, química y precisión absoluta. Cada etapa está diseñada para controlar un enemigo invisible: la inestabilidad. Hoy, en Forja Mecánica, vamos a entrar a una fábrica moderna donde toneladas de mayonesa se producen sin descanso. Un lugar donde el ruido de las mezcladoras industriales, el aroma de los aceites refinados y el brillo del acero inoxidable conviven para crear uno de los condimentos más consumidos del planeta. Todo comienza con el aceite. La fábrica no puede usar cualquier aceite, porque la mayonesa exige tres cosas: sabor neutro, color uniforme y una viscosidad adecuada para la emulsión. Por eso, los más comunes son el de girasol, canola o soja, aunque las marcas premium pueden utilizar aceite de oliva suave. Los aceites llegan a las fábricas en cisternas herméticamente selladas y pasan por un proceso de filtrado para eliminar impurezas microscópicas. El objetivo es garantizar un líquido perfectamente transparente y estable, porque cualquier partícula podría alterar la emulsión. Dentro de la planta, el aceite se almacena en tanques gigantes de acero inoxidable con sistemas de control de temperatura que lo mantienen entre 18 y 24 grados. Ese rango es crítico. Si está demasiado frío, el aceite se vuelve más denso y cuesta integrarlo. Si está demasiado caliente, la emulsión podría romperse en cuestión de segundos. En una sala aparte, los técnicos analizan muestras para comprobar acidez, color, índice de peróxidos y pureza. Solo cuando el aceite supera todas las pruebas puede pasar a la zona de mezcla. El segundo ingrediente clave de la mayonesa es el huevo, pero no llega en forma de huevos frescos. La industria utiliza yema líquida pasteurizada, y este producto llega en contenedores refrigerados a 4 grados. La pasteurización permite que la mayonesa sea segura y duradera, además de ofrecer un sabor más uniforme. Pero, ¿qué es exactamente la yema líquida pasteurizada? Se produce rompiendo miles de huevos por hora, separando claras y yemas, y sometiendo la yema a un tratamiento térmico preciso que elimina bacterias sin alterar su capacidad emulsionante. Aunque la pasteurización ya está garantizada por el proveedor, el equipo de control de calidad inspecciona la yema cuando los contenedores llegan a la fábrica. Verifican color, excesos de agua y densidad anormal. Es fundamental, porque la yema será la responsable de unir dos líquidos que no deberían mezclarse jamás. Además del aceite y la yema, la mayonesa necesita su fase acuosa, una mezcla de vinagre, agua, sal y, según la receta, azúcar, jugo de limón, mostaza o especias. El vinagre no solo aporta sabor, actúa como conservante natural y ayuda a que el pH de la mayonesa caiga por debajo de 4.1, un nivel en el que microorganismos peligrosos no pueden sobrevivir. Esta mezcla líquida se calienta ligeramente y se integra en tanques más pequeños. Aquí se ajusta todo: acidez, aroma y claridad. Algunos fabricantes incorporan agentes estabilizantes naturales como goma Santana, que ayudan a mantener la fase acuosa firme y homogénea durante meses. Con todos los ingredientes listos, llega el momento decisivo: formar la emulsión. El proceso comienza vertiendo la fase acuosa en el tanque principal, y justo después se añade la yema pasteurizada. Ambas se mezclan a velocidad media, creando un líquido amarillo pálido, la base sobre la que nacerá la mayonesa. Entonces llega el paso más delicado: incorporar el aceite. No se vierte en bloque, sino gota a gota, mediante un flujo controlado electrónicamente. Si el aceite entra demasiado rápido, la emulsión se rompería. Si entra demasiado lento, la mezcla no alcanzaría la viscosidad necesaria. Aquí, cada mililitro importa. La mezcla entra en el homogeneizador de alta cizalla, una máquina diseñada para someter los ingredientes a una fuerza extremadamente intensa. Un rotor que gira a miles de revoluciones por minuto fragmenta el aceite en gotas microscópicas, tan pequeñas que parecen polvo suspendido dentro de la fase acuosa. Esa dispersión uniforme es la responsable de la textura densa y cremosa de la mayonesa, así como de su color homogéneo y su característico brillo. A medida que el aceite se integra,
la mezcla se vuelve más espesa. Mientras tanto, sensores inteligentes miden la viscosidad y la temperatura en tiempo real, ajustando automáticamente la potencia del rotor para evitar fallos. En este punto, la mayonesa ya existe, pero aún no está lista. Cuando la mezcla sale del homogeneizador, pasa a un tanque de afinación donde se analiza su consistencia. Si está demasiado espesa, se añade un toque de fase acuosa. Si está muy ligera, se corrige con un poco más de aceite. Los técnicos comprueban pH, densidad, estabilidad y color. Incluso un cambio de milésimas en cualquiera de estos parámetros puede afectar la calidad final. Solo cuando todo encaja dentro de los rangos establecidos, la mayonesa puede continuar su camino hacia el envasado. Los frascos llegan a la línea de llenado a través de una cinta transportadora. Son inspeccionados con cámaras que detectan defectos, un golpe, una burbuja en el vidrio o una tapa mal roscada. Las llenadoras industriales pueden depositar hasta 300 frascos por minuto, siempre con la cantidad exacta de producto. Un sistema de vacío evita que se formen burbujas de aire dentro del frasco, algo crucial porque el oxígeno acelera la oxidación del aceite. Después del llenado, un brazo robótico coloca las tapas y las ajusta con una fuerza perfectamente calculada. Ni muy fuerte para no dañar el envase ni muy suave para asegurar un sellado hermético. Luego, los frascos pasan por túneles de etiquetado y finalmente por cámaras térmicas que verifican que el cierre sea totalmente seguro. Cada lote se registra y se almacena a temperatura controlada hasta que los análisis finales confirmen que todo está en perfecto estado. Para asegurar que el producto se mantenga estable durante meses, los técnicos someten la mayonesa a pruebas de estrés. Se calienta y se enfría rápidamente para ver si se separa, y se agita durante minutos en máquinas especiales que simulan el transporte internacional. Además, se realizan análisis microbiológicos, pruebas de oxidación del aceite, controles de viscosidad y estudios sensoriales hechos por paneles entrenados. Solo cuando la mayonesa supera todos estos desafíos invisibles, puede salir al mercado. Antes de acabar, vale la pena recordar de dónde salió la mayonesa. El origen más aceptado apunta a Menorca, en 1756, durante la ocupación francesa. Tras una victoria militar en Mahón, el chef del duque de Richelieu preparó una salsa emulsionada a base de aceite y huevo, bautizada como mahones. Francia la adoptó rápidamente, perfeccionó recetas y la difundió por Europa. Con la inmigración europea, la mayonesa cruzó el Atlántico y fue en Estados Unidos donde se industrializó a gran escala a principios del siglo XX, convirtiéndose en un producto mundial. Una receta nacida en una pequeña isla mediterránea terminó transformándose en un gigante de la industria alimentaria global. Hoy, la mayonesa sigue siendo un ejemplo perfecto de cómo la ingeniería puede domesticar ingredientes rebeldes. Convertir aceite líquido en una crema espesa, estable y duradera no es solo cocina, es ciencia en su máxima expresión. ¿Qué has aprendido hoy? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.